Los que nos quedamos aquí, quiero invitarles a que abran sus Biblias en Primera de Juan, la primera epístola de Juan a la iglesia. Si no tienes una Biblia, en la parte de atrás hay Biblias, el texto va a aparecer también en pantalla. Y si alguien quiere el bosquejo del mensaje, también en la parte de atrás creo que todavía hay algunas hojitas con el bosquejo del mensaje y las preguntas para la aplicación del mensaje. Estamos en Primera de Juan, capítulo 2. Empezamos esta serie hace 2 semanas, así que estamos en esta serie Primera de Juan, amor, luz y vida. Y este es el mensaje número 3, que se llama Amando a otros. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 3 al 11. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 3 al 11. Esta es la palabra de Dios. ¿Cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Si obedecemos sus mandamientos. El que afirma, lo conozco, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y no tiene la verdad. En cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. De este modo sabemos que estamos unidos a Él. El que afirma que permanece en Él debe vivir como Él vivió. Queridos hermanos, lo que les escribo no es un mandamiento nuevo, sino uno antiguo que han tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es el mensaje que ya oyeron. Por otra parte, lo que les escribo es un mandamiento nuevo cuya verdad se manifiesta tanto en la vida de Cristo como en la de ustedes, porque la oscuridad se va desvaneciendo y ya brilla la luz verdadera. El que afirma que está en la luz, pero odia a su hermano, todavía está en la oscuridad. El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay nada en su vida que lo haga tropezar. Pero el que odia a su hermano está en la oscuridad y en ella vive y no sabe a dónde va, porque la oscuridad no lo deja ver. Dios bendiga su palabra. Oremos. Al abrir tu palabra, al leer tu palabra, Señor, ruego en el nombre de Cristo que abras nuestros ojos para ver las maravillas que hay en tu ley y que tu Espíritu Santo nos guíe a toda la verdad del Evangelio. Creamos en el Evangelio y seamos transformados por el Evangelio, en el nombre de Jesús. Amén. Vivimos en un mundo lleno de señales de diferentes formas. Nuestro cuerpo nos manda señales. Por ejemplo, si de repente tienes dolor en el pecho y de repente sientes que te baja un dolor del cuello, hombro a tu brazo izquierdo, es una señal ¿de qué? Posiblemente vas a tener un infarto, te está dando un infarto, ¿sí? Si de repente tienes la boca seca y tienes sed y empiezas a marearte, es una señal de deshidratación. Si estás en la playa y de repente ves que el mar se contrae, eso es una señal ¿de qué? Córrele, viene un tsunami, ¿sí? Si de repente ves que los árboles empiezan a florear, es una señal ¿de qué? De la primavera. Vivimos en un mundo lleno de señales. ¿Cuál sería la señal de que alguien conoce a Dios? ¿Cuál sería la señal de que alguien conoce a Dios? Y cuando digo conoce a Dios, no estoy hablando acerca de datos o de información. Estoy hablando de una verdadera relación personal con Dios. ¿Cuál sería la señal? Vean por favor el versículo 3. ¿Cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Juan está preguntando eso. ¿Cuál es la señal de que verdaderamente conocemos de manera íntima, de manera personal, una relación dinámica con Él? No simplemente saber que Dios existe. ¿Ok? ¿Cuál es la señal? Y en ese versículo está la respuesta. La respuesta es si obedecemos sus mandamientos. Y ahorita vamos a ver que esos mandamientos se refieren a amar a otros. Entonces, la señal
de amar a Dios, de conocer a Dios, es si amamos a otros. Esa es la respuesta, esa es la señal. Ahora, la pregunta es ¿por qué? La pregunta es por qué. Andrew Murray, un pastor, escritor, profesor de teología, él decía que mi relación con Dios está íntimamente ligada a mi relación con otros y que una afecta a la otra. En otras palabras, lo que él está diciendo es que amar a Dios y amar a otros son dos caras de la misma moneda. Son dos caras de la misma moneda. No podemos hacer un divorcio entre amar a Dios y no amar a los otros, o amar a los otros y no amar a Dios. Están íntimamente ligadas. Entonces, la pregunta que queremos contestar en esta mañana es ¿por qué el amor por los demás es una señal de conocer a Dios? Ahora, ¿por qué es importante esta pregunta? Esta semana estaba escuchando a alguien diciendo que esta persona llegó a la conclusión, leyendo la Biblia, de que no necesita la iglesia y que esta persona puede tener una perfecta relación con Dios, ella solita, ¿sí? Dios y yo y punto. No necesito a nadie más. Es una equivocación, es una mentira, es un engaño. Y ahorita lo vamos a ver en este pasaje, ¿sí? Por eso es bien importante contestar esta pregunta. ¿Por qué el amor por los demás es una señal de conocer a Dios? De veras, vivimos en tiempos en los cuales la iglesia por la cual Cristo dio su sangre es menospreciada. No necesito la iglesia. Yo puedo estar en casa viendo una predicación ahí en mi teléfono, en mi computadora, en la televisión, y yo solito con Dios. No necesito del pueblo de Dios, no necesito a nadie más. Pero esta es una grande equivocación. ¿Por qué el amor por los demás es una señal de conocer a Dios? Tres cosas. Número uno, porque es la consumación del amor de Dios. Al amar a otros es la consumación del amor de Dios. Número dos, porque al amar a otros es un canal del amor de Dios. Y porque al amar a otros es una revelación del amor de Dios. Esas son las tres cosas, están ahí en sus bosquejos. Entonces vamos al punto número uno. ¿Por qué el amor por los demás es una señal de conocer a Dios? Número uno, porque es la consumación del amor a Dios. Vean el texto otra vez. ¿Cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Si obedecemos sus mandamientos. El que afirma lo conozco, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y no tiene la verdad. La palabra mandamiento se repite 14 veces en este pasaje, y tanto en singular como en plural, a excepción de 2 veces, todo se refiere explícitamente al mandamiento de Cristo de amar a otros. Así que me regreso. Cuando dice, si obedecemos sus mandamientos, no se está refiriendo a los 10 mandamientos, no se está refiriendo a algún otro mandamiento, se está refiriendo explícitamente al mandamiento de amar a otros. Y vuelvo a mencionar que la palabra conocer no significa tener datos o información de Dios, sino una verdadera relación con Dios. Entonces, no puedes decir que amas a Dios si no amas y sirves a otros. Están íntimamente relacionadas. No puedes amar a Dios separado de amar a otros. No puedes decir, estoy bien con Dios, hoy casi llegué al cielo, pero no puedo ver a mi esposa. No puedes decir eso, ¿no? Pero yo estoy bien con Dios, ¿no? Con mi esposa, a ver cómo le arreglo, ¿no? No puedes decir eso. Está íntimamente ligado. Ahora, la pregunta es ¿por qué? La pregunta es ¿por qué? Si este mandamiento se refiere explícitamente
a amar a otros, entonces una paráfrasis de este versículo sería: ¿cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios si obedecemos su mandamiento de amarnos unos a otros? ¿Por qué? Porque el versículo 5 nos dice que cuando amamos a otros, el amor de Cristo se complementa, se completa, se cumple, se manifiesta de manera plena. Vean el versículo 5. En cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. De este modo sabemos que estamos unidos a Él. Esta frase, el amor de Dios, realmente debe ser traducida como el amor a Dios. Vean por favor 1 de Juan 5:3. En esto consiste el amor a Dios, en que obedezcamos sus mandamientos. ¿Cuál mandamiento? Otra vez, el mandamiento de amar a otros. Entonces, vamos a cambiar el versículo 5. En cambio, el amor a Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. Si yo digo que amo a Dios, la manifestación plena de ese amor se tiene que mostrar en amar a otros. De esa manera, esa es la señal visible. La palabra aquí plena significa completo, y el apóstol Juan en su evangelio utiliza mucho esta palabra con respecto a varias veces que Jesucristo dijo: el Padre me dio un mandamiento y yo lo he cumplido. Entonces, si decimos que amamos a Dios, el cumplimiento pleno de eso se da en amar a otros. Permítame explicarlo de la siguiente manera. Estás en la escuela y te dan una tarea que tiene preguntas que tienes que completar, tienes que terminar. Y lo que tú haces es que agarras la tarea, pones tu nombre, son 30 preguntas y solamente tú contestas 10 y entregas la tarea. Y cuando te regresan la tarea, te ponen un 0 y te indignas de que ¿por qué me puso 0? Si contesté 10 preguntas. Bueno, es que la instrucción era que completaras todo. Que completaras todo. En este ejemplo que les estoy poniendo, el amor a Dios es como esa tarea que tengo que hacer. Y algunas personas dirán: ok, amor a Dios, ok, perfecto. Entonces lo que tengo que hacer es leer la Biblia, es orar, es venir los domingos a la iglesia, pero no me digas que tengo que convivir con fulano, que tengo que convivir con esta persona, ¿no? Yo solito con Dios, yo puedo. Yo oro, yo leo, vengo, ¿sí? Pero convivir con otros, involucrarme en la vida de otros, aprenderme los nombres de otros, orar por las necesidades de otros, no, eso no. Sería un 0 entonces. O sea, el amor de Dios no se puede completar, no se puede manifestar plenamente si no amas a otros. Eso es lo que Juan está diciendo, y Pablo dice exactamente lo mismo en el libro de Efesios, en el capítulo 3. ¿Recuerdan el pasaje donde él dice el amor de Dios que es ancho, grande, fuerte, profundo? Él dice que juntamente con la iglesia es que podemos conocer esa clase de amor de Dios. En otras palabras, si tú no estás amando a otros, si tú no formas parte de la iglesia de una manera vital, tú no puedes conocer el amor de Dios de una manera plena. O el otro lado de la moneda. Si dices que amas a Dios, la manera plena, completa en la cual se va a manifestar este amor es amando a otros. Esa es la primera razón. ¿Por qué el amar a otros es la manifestación de conocer a Dios? Es una señal de conocer a Dios, porque entonces es la consumación del amor de Dios. Se va a manifestar de manera plena. Sin amar a otros no se manifiesta de manera plena. Número dos, ¿por qué el amar a otros es una señal de conocer a Dios? Porque
al amar a otros, somos el canal del amor de Dios. Primera de Juan capítulo 2, el versículo 6 siempre ha sido un versículo que me ha impactado. Vean por favor lo que dice. El que afirma que permanece en él debe vivir como él vivió, ¿no? Y dices, ay caray, o sea, yo cristiano, vivir como él vivió, ¿quién puede hacerlo? ¿No? ¿Quién puede vivir como él vivió? Siempre ha sido un versículo que me ha impactado mucho y puede ser un versículo que puede ser muy mal interpretado. ¿A qué se refiere Juan aquí? Y en el contexto, ¿a qué se refiere cómo vivió Jesús? El versículo 7 nos da la respuesta. Queridos hermanos, lo que les escribo no es un mandamiento nuevo, sino uno antiguo que han tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es el mensaje que ya oyeron. Cuando dice el principio, desde el principio está hablando desde el principio de esa iglesia a la cual Juan está escribiendo. Cuando ustedes escucharon el evangelio, se arrepintieron de sus pecados, pusieron su confianza en Jesucristo como su Salvador, conocieron este mandamiento. Y este mandamiento es el de amarnos unos a otros. De hecho, lo encontramos en la historia de Juan capítulo 13, versículos 34 al 35. Es la Semana Santa. Y Jesucristo está con sus discípulos. Y entonces Jesucristo lava los pies de cada uno de sus discípulos, incluyendo Judas, sabiendo que Judas lo va a traicionar. Y Jesucristo les sirve de esta manera. Ese acto estaba solamente reservado para los esclavos. Y aquí tenemos a Jesús haciendo un acto de amor por sus discípulos y después les dice lo siguiente: este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Así como yo los he amado, también ustedes deben de amarse los unos a los otros. De este modo todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. Entonces Jesucristo hace un acto increíble de sacrificio por amor a cada uno de sus discípulos, les lava los pies y después les dice: así ustedes también tienen que hacerlo. Así también ustedes tienen que hacerlo. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que hacerlo de esa manera? Entonces, 1 de Juan 1:6, que significa, que dice vivir como él vivió, significa vivir de manera sacrificial para otros. Así es como Jesucristo vivió. Jesucristo vivió de una manera sacrificial, amando a otros, incluyendo a quien lo iba a traicionar. Ahora, nuevamente, la pregunta es ¿por qué? Versículo 8 dice lo siguiente: por otra parte, lo que les escribo es un mandamiento nuevo, cuya verdad se manifiesta tanto en la vida de Cristo como en la de ustedes, porque la oscuridad se va desvaneciendo y ya brilla la luz verdadera. Juan está diciendo que al poner en práctica este mandamiento de amar a otros, de ser un canal del amor de Dios, un canal o un conducto no tiene poder en sí mismo, simplemente pasa por mí, ¿no? Y cuando amo a otra persona, sirvo a otra persona de la manera en la cual Dios lo hizo conmigo, yo soy un conducto, yo soy un canal para que esta persona reciba el amor de Dios, o como dice este versículo, la luz verdadera de Dios. Cuando amas a otros, te conviertes en un canal del amor de Dios y la luz verdadera de Cristo para otros. Imagínate por favor una casa en un día súper soleado, pero esa casa, todas las ventanas están pintadas de negro. Todas las ventanas están pintadas de negro.
Por lo tanto, la luz externa no entra en esta casa. La casa está en oscuridad. Y lo que tú tendrías que hacer es agarrar tu celular y andar ahí, ¿no? Viendo. Pero esa sería tu luz, la cual no va a durar todo el tiempo. En un momento se va a acabar la luz. Y lo que necesitas hacer para que haya luz en tu casa es entonces, pues, quitar todo lo negro de las ventanas para que la gente externo pueda entrar en tu casa y no depender de tu propia luz. La luz que transforma es la luz de Cristo. El Hijo de Dios desciende a este mundo en tinieblas y a través de su vida, a través de su muerte, a través de su resurrección, a través de su ascensión, la luz está invadiendo este mundo. Es lo que Juan dice aquí. Vean por favor la última parte. Porque la oscuridad se va desvaneciendo y ya brilla la luz, ya brilla la luz verdadera. El ministerio terrenal de Cristo no se ha acabado. El ministerio terrenal de Cristo continúa a través de nosotros, que somos los canales del amor de Dios, para que otros conozcan verdaderamente a Dios, a través de palabras y a través de obras. Una de las cosas que hizo que el cristianismo conquistara el Imperio Romano, estoy hablando de los primeros siglos, fue el amor que ellos manifestaron por aquellos a los cuales los valores de ese tiempo los consideraba indignos, los consideraba no merecedores de nada. Y sin embargo, son estos cristianos quienes manifestaron este amor de cuidado, de servicio, y a través de la predicación de Jesucristo, y el Imperio Romano otra vez es conquistado por el cristianismo. Hay una carta de un no creyente a un emperador romano diciendo algo que para nosotros suena como medio tonto. En esta carta, describiendo a los cristianos, esta persona dice: y los cristianos no matan a su prole, con signos de admiración. ¿Por qué? Porque en ese tiempo el padre de familia romano tenía todo el derecho de que si veía a su hijo recién nacido y no le gustaba, vámonos, infanticidio, lo dejaba abandonado. Igualmente el padre le podía quitar la vida a sus hijos, a su esposa, y no estaba mal. Él era toda autoridad. Y entonces llegan los cristianos con una dinámica completamente diferente, donde Pablo les dice: esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia de una manera sacrificial. Padres, no hagan enojar a sus hijos, cuando los hijos antes eran simplemente propiedad, como un mueble. Y entonces hay una dinámica diferente en la familia, en las personas, en la familia y entonces en la cultura. Esto es lo que hizo el cristianismo. Esto es lo que sigue haciendo el cristianismo. Esto es lo que ha hecho Cristo. Esto es lo que sigue haciendo Cristo por medio de su pueblo. Nosotros somos el canal del amor de Dios para otros. Entonces, ¿por qué el amor a otros es la señal de conocer a Dios verdaderamente? Porque somos el canal del amor de Dios hacia a otros. Y número 3, porque es la revelación del corazón de Dios. Es la revelación del corazón de Dios. Un corazón de amor, ¿sí? Versículo 9, en 1 de Juan dice lo siguiente: el que afirma que está en la luz, pero odia a su hermano, todavía está en la oscuridad. Por favor, recuerden en dónde estamos y un poquito del contexto. Juan empieza hablando acerca de la vida eterna. ¿Cómo podemos conocer, experimentar la vida eterna? Dijimos que la vida eterna es una persona, es Jesucristo, y que después también es una relación con el pueblo de Dios. La semana pasada hablamos acerca de cómo tratar el pecado en la oscuridad, que es negándolo, excusándolo, o el pecado a través de la luz, y es trayéndolo a Cristo, sabiendo que somos perdonados, limpiados y Él nos defiende. Ahora, lo que estaba pasando, y lo mencioné la semana pasada, es que algunas personas que estaban dentro de la iglesia
salen de la iglesia con unas enseñanzas completamente contrarias a las Escrituras, contrarias al carácter de Dios, y hubo problemas. Hay una división dentro de la iglesia, hay odio. Pero la pregunta aquí es, ¿de qué clase de odio estamos hablando? Porque posiblemente para ti la palabra odio sea el realmente desearle el mal a alguien e incluso hacérselo. Pero como esa no es tu actitud, entonces tú no odias. Jesucristo define el odio. Jesucristo define el odio. ¿Lo podemos poner, por favor? No me está sirviendo aquí. No sé si lo pueden poner. ¿Sí? Ok. Jesucristo define el odio en Lucas 6:22 de la siguiente manera: dichosos ustedes cuando los odien, cuando los discriminen y los insulten y los desprestigien por causa del Hijo del Hombre. Entonces Jesucristo define el odio como discriminación, insulto, desprestigio, que te quiten, que te rechacen por causa de Él. Y un ejemplo muy bueno de esto es en Juan capítulo 9, cuando Jesucristo sana a un ciego de nacimiento. ¿Recuerdas la historia? Jesucristo iba con sus discípulos caminando y está un ciego de nacimiento, y los discípulos le preguntan a Jesucristo: ¿quién pecó, este o sus padres? En otras palabras, hay una relación directa entre pecado y sufrimiento. Entonces, porque esta persona está ciega, debió de haber sido que sus papás hicieron algo muy feo contra Dios y Dios los castigó. O esta persona hizo algo muy feo en el momento en que nació y esta persona nació ciega. Y lo que Jesucristo dijo es: ni este pecó, ni sus padres pecaron, simplemente este nació así para que el día de hoy reciba la vista y Dios sea glorificado. ¿Lo recuerdan? Y Jesucristo le da la vista a esta persona. Pero ¿qué es lo que pasa con los líderes religiosos? ¿Lo recuerdan? Cuando los líderes religiosos se enteran de este milagro, un grande milagro, van a buscar a los padres de esta persona, porque no lo creen, no creen que esta persona había sido ciega. Van a buscar a esta persona y en lugar de alegrarse, en lugar de manifestar compasión, alegría, amor por el milagro recibido de parte de Jesús, estas personas están molestas. Y cuando este hombre les dice: lo único que yo sé es esto, que antes era ciego, ahora veo, y les dice: oigan, ¿no quieren ustedes ser discípulos de Jesús? ¿Recuerdan la reacción? Discípulos de ese serás tú, ¿no? Y les dice: tú que fuiste concebido en pecado. Los fariseos les dicen eso: tú que fuiste concebido en pecado, ¿cómo nos vas a enseñar a nosotros? En otras palabras, estas personas, en su afán de estar en lo correcto, ¿qué es lo correcto? Hay una relación directa entre el pecado y sufrimiento. Tú estabas ciego porque alguien pecó, punto y se acabó. Eso es lo correcto. Y por quedarse en lo correcto, estas personas actúan con odio, con rechazo, con burla, con discriminación, con insultos. Lo voy a decir otra vez: en su afán de estar en lo correcto, en lo que ellos creían que era lo correcto, en lugar de manifestar compasión y amor, lo que manifestaron fue odio, discriminación, insultos, rechazos. Entonces, ¿qué aprendemos de esto? Lo que aprendemos es que puedes odiar a personas al estar en lo correcto. Puedes excluir a personas en el nombre de lo correcto. Puedes rechazar a personas al estar en lo correcto. Puedes insultar a personas en el nombre de lo correcto. Ahora, posiblemente alguien esté diciendo: y entonces eso significa que debemos de claudicar a la verdad y no importa la verdad.
de ninguna manera. Y el ejemplo de esto está en Juan capítulo 8, cuando a Jesucristo le traen a una mujer que había sido cachada en el acto mismo del adulterio, y la traen a Jesús porque ellos creían que Jesucristo la iba a lapidar. Conocen la historia. Y al final Jesucristo le dice: vete y no peques más, no te condeno. Jesucristo no le dijo: no hay ningún problema, ¿quién soy yo para juzgar? No, Jesucristo sabe que esa mujer ha pecado, y Jesucristo le dice: no peques más, pero no te condeno. ¿Sí? Entonces el problema es cuando creemos estar en lo correcto y la expresión es odio. La expresión es insulto. La expresión es rechazo. No se trata de que no vamos a decir la verdad. De hecho, en primera de Pedro encontramos que debemos de decir la verdad en amor. Podemos decir la verdad y lastimar a la otra persona al hablar en el nombre de lo correcto. Yo no sé si te ha pasado que has sido lastimado o lastimada por alguien y vienes a hablar con esa persona y le dices que te lastimó. Y lo que esta persona responde es algo como: yo solamente te dije la verdad. Tú estabas mal y yo solamente te corregí. ¿Cómo te sientes cuando escuchas eso nuevamente? ¿No? O sea, en el nombre de estar en lo correcto, te hacen todavía sentir más mal. Esto no es lo que hace Jesús, esto no es lo que hace Dios. Y no somos llamados en nuestras relaciones, llámese de matrimonio, llámese de padres a hijos, llámese de amigos, a, en el nombre de lo correcto, excluir, rechazar, insultar a una persona. Pero yo estoy en lo correcto, ¿no? Yo estoy en lo correcto. ¿Qué es lo que Juan dice? Juan dice que voy a regresarme. Juan dice que el que afirma que está en la luz, pero odia a su hermano, estás en la oscuridad. No, pero yo estoy en lo correcto. No, estás en la oscuridad. No estás manifestando el amor de Dios. No lo estás haciendo. Estás en otro canal completamente. Así que una buena pregunta creo que pudiéramos hacer en esta mañana es: ¿a quién estás excluyendo, rechazando o insultando en tu vida en el nombre de lo correcto? Porque no estás en lo correcto y no estás en la luz. Estás en la oscuridad. Estás en la oscuridad. Si no estás amando verdaderamente, así como Cristo nos amó, como Él vivió de manera sacrificada, no estás amando a Dios y menos a la otra persona. Miren, déjenme decirles otra vez, a veces en relaciones, aunque tú tengas la razón, por amor a la otra persona tienes que ceder, porque puedes ganar una discusión con tu esposa, con tu esposo, y voy a decir la esposa, y con tu esposa está ahí llorando, pero ganaste la discusión, le demostraste que tenía razón, ¿no? Y la esposa está llorando. El hijo se siente humillado, pero le demostraste a que tiene que respetar a su padre, ¿no? No es la manera en la cual Dios nos trata. No es la manera en la cual Jesucristo trató a esta mujer. Habló con la verdad: no peques más, pero no te condeno. ¿Sí? Pero no te condeno, pero habló con la verdad. Entonces debemos de tener cuidado cuando creemos que somos canales de la luz de Dios y estamos actuando de una manera completamente diferente. Primera de Juan 2:11 dice: pero el que odia a su hermano está en la oscuridad y en ella vive y no sabe a dónde, porque la oscuridad no lo deja ver. ¿Has tenido la experiencia de entrar no sé, en un cuarto y está oscuro? Poco a poco tus ojos empiezan a adaptar, pero si eso sigue oscuro
y sigue oscuro, vas a dejar de ver. Y eso es lo que pasa cuando tenemos esta actitud equivocada. Creemos que vemos, no estamos viendo. Los fariseos creyeron que estaban viendo a este hombre que Jesucristo lo había sanado, y estaban más ciegos que el que había sido ciego. Teniendo a la luz encarnada, ellos están ciegos. Entonces, la revelación del amor de Dios verdaderamente es a través de su amor. Y vean este texto, por favor, en Isaías 5:20. Ay de los que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo, que tienen las tinieblas por luz y la luz por las tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Cuán fresco, cuán nuevo, cuán pertinente es este versículo el día de hoy, ¿no? Ay de los que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo, que tienen las tinieblas por luz y la luz por las tinieblas. Pero la revelación del amor, la revelación de Dios es en amor, está centrado en otras personas. Vean el versículo 10. El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay nada en su vida que lo haga tropezar. La pregunta aquí sería la verdad es cómo yo puedo amar a alguien de la misma manera en la cual Dios me ha amado a mí. ¿Cómo yo podría? Soy débil, ¿sí? ¿Cómo yo podría hacerlo? Bueno, en este versículo hay dos palabras que son muy importantes. La primera palabra es la palabra permanecer. La palabra permanecer significa habitar. No es pasar por una casa y agarrar tus cosas no, es habitar. El que ama a su hermano permanece en la luz, habita en la luz, tiene comunión con Dios, está siendo transformado por Él. Esta es la primera clave. ¿Cómo yo puedo amar a otras personas? De la manera en la cual Dios me ama, habitando en su presencia, permaneciendo en su presencia, siendo transformado por su presencia en una relación vital con Él, dinámica con Él. Pero la segunda palabra es la palabra tropezar. La palabra tropezar en el original, en el griego, es la palabra escándalo, de donde viene nuestra palabra escándalo. Y Pablo utiliza esta palabra en 1 Corintios 1:23. Dice: mientras que nosotros predicamos a Cristo crucificado, este mensaje es motivo de escándalo para los judíos. ¿Cuál es el escándalo? ¿Cuál es el escándalo de ver a un hombre en la cruz? La crucifixión nuevamente no se inventó con Jesucristo, ya era algo que era conocido. Y era una muerte vergonzosa, humillante. Jesucristo fue golpeado, Jesucristo fue escupido, se estaban burlando de Él. Si eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz, para que nos demuestres que eres el Hijo de Dios. Entonces, ¿cuál es el escándalo de la cruz? ¿Cuál es el escándalo de la cruz? Tu habilidad para amar a otros bien depende de habitar y permanecer en el escándalo de la cruz. ¿Cuál es el escándalo de la cruz? El escándalo de la cruz fue que le dieron la opción a Jesús de probarse a sí mismo y salvarse a sí mismo, o quedarse en la cruz y salvarte a ti. O sea, imagínate, Jesucristo está en la cruz y le llega una persona y lo reta. Si eres el Hijo de Dios, como dijiste que eras, bájate de la cruz, demuéstrame. Jesucristo pudo haberlo hecho. ¿Alguna vez te han retado? A ver, no, que muy salsa para esto, ¿no? Órale, sí soy salsa, ¿no? O sea, cuando nos retan a hacer algo, nos pican el orgullo, ¿no? Te voy a demostrar que sí sé, ¿no? O sea, de veras, es que no me puedo imaginar a Jesucristo escuchando a quien ha creado, a un pecador, insultándolo
y diciéndole: si eres hijo de Dios, demuéstralo. Y Jesucristo se queda en la cruz, pudiendo demostrar y barrer a todas estas personas que lo estaban insultando con justa causa, porque todos eran pecadores. Pudieron barrerlos a todos. ¿Recuerdan los Vengadores? ¿Sí? Y que con un chasquido, ¿cómo se llama? Bueno, ¿sí? Y la mitad de todo el universo desapareció, ¿no? Jesucristo con un chasquido, bola de tontos, no saben quién soy yo. El escándalo de la cruz es que Él, teniendo todo el poder para bajarse, no lo hizo. Porque si se bajaba de la cruz, tú y yo no podíamos ser salvos. Hebreos capítulo 12, el versículo 2 dice que la razón por la cual Jesucristo se quedó en la cruz fue por el gozo puesto delante de Él. Y la pregunta es: ¿cuál fue ese gozo que permitió, que hizo que Jesucristo se quedara ahí en la cruz? ¿Sabes cuál es ese gozo? El gozo de verte salvada. El gozo de verte salvado, Fernando. El gozo de verte salvada. Jesucristo en la cruz te vio transformado, y eso es lo que lo sostuvo a quedarse en la cruz. Por eso no se bajó. Por eso no se bajó. Ese es el escándalo de la cruz. Jesucristo fue retado, Él pudo haberse bajado, pero Él se quedó en la cruz porque era la única manera de salvarte. Y eso es el amor. Y mientras tú y yo permanezcamos, habitemos, pensemos, meditemos más en ese amor, es que vamos a ser transformados y vamos a poder amar a otros, lo cual es una señal de que verdaderamente conocemos a Dios. Oremos. Bendito Salvador, gracias por no bajarte de la cruz. Te costó la vida, te costó el rechazo de tu padre, te costó la muerte. Pero lo hiciste, Señor, para que nosotros no experimentáramos lo que tú experimentaste. Lo hiciste para que nosotros no fuéramos condenados. Lo hiciste, Señor, para que nosotros fuéramos llamados, salvados. Y en esta transformación que tú estás haciendo, ser los canales de tu amor hacia otras personas. Padre que estás en los cielos, ayúdanos a experimentar tu amor, y entonces que este amor se manifieste de manera tangible, amando y sirviendo a otros. No permita, Señor, que en el afán de estar en lo correcto, lo único que manifestemos a otros sea rechazo o odio. Que en el afán, Señor, de amar a la otra persona estemos dispuestos a ceder y a perder, así como Jesucristo lo hizo, y de esa manera que el mundo te conozca. En el nombre de Jesús oramos. Amén.